Aún recuerdo el peso frío de aquella bolsa de plástico en mi mano temblorosa. Dentro, un uniforme de limpiadora de un azul brillante. Un crudo contraste con la mantelería fina y los delicados ramos de la boda de mi nieta. Los ojos de mi propia hija se llenaron de confusión y dolor, mientras la madre de mi nuera sonreía con sorna y se lo ponía en las manos como si fuera un regalo cruel. Mi cuñada se rió. Una risa fuerte y aguda, como si nuestra humillación fuera el mejor entretenimiento de la noche. Hoy voy a contaros algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un solo segundo esto os resulta familiar, solo os pido que le deis a me gusta a este vídeo y os suscribáis. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. El salón de baile del Hotel Palace resplandecía a nuestro alrededor aquella noche en el centro de Madrid, con sus lámparas de araña de cristal, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de color crema. Llevaba mi mejor vestido azul marino, el que guardaba para ocasiones especiales, con los pendientes de perlas que mi madre me dio hace 40 años. Me temblaban las manos mientras alisaba la tela, intentando parecer serena mientras mi mundo se desmoronaba en tiempo real. El olor a rosas blancas y paniculata debería haber sido precioso, pero se mezclaba con algo amargo en el aire. El aroma de la traición disfrazado de celebración. Había llegado temprano, como siempre, queriendo ayudar con cualquier detalle de última hora. Ese era mi papel. Después de todo, la que ayuda, la que resuelve problemas, la que, en silencio, hace que las cosas funcionen mientras otros se llevan el mérito. Llevaba tantos años interpretando este papel que había olvidado que podía existir otra forma de estar en mi propia familia. El móvil vibró en mi bolso de mano. Un mensaje de mi hijo Marcos. «Mamá, ¿puedes traer más hielo de la cocina?» A la madre de Sara se le ha olvidado pedir suficiente. Incluso en el día de la boda de su hija, incluso cuando iba vestida con mis mejores galas, intentando ser solo una abuela por una vez, seguía siendo la chica de los recados. Seguía siendo la que se esperaba que arreglara lo que otros habían pasado por alto. Me encontré caminando por los pasillos de servicio del hotel, mis tacones resonando contra el hormigón pulido, cargando bolsas de hielo como si fuera un miembro uniformado del personal. La ironía no se me escapó. Allí estaba yo, con un vestido de 400 euros que había tardado meses en ahorrar para comprarlo, acarreando hielo porque la familia de mi nuera no podía molestarse en ocuparse de los detalles. Cuando volví al salón de baile, me fijé en las fotografías expuestas en la mesa de los regalos. 12 años de la vida de mi nieta Sofía capturados en marcos de plata. Fiestas de cumpleaños que yo había organizado y pagado. Mañanas de Reyes en las que mis regalos dominaban la escena mientras sus padres dormían hasta tarde. Festivales de danza en los que me sentaba sola entre el público, porque Marcos y Sara tenían compromisos de trabajo. En cada imagen, yo estaba allí, la presencia constante, la abuela de confianza que nunca se perdía un momento, que nunca dejaba de aparecer, que nunca decía que no. Pero al mirar esas fotos ahora, veía algo diferente. En cada una, mi sonrisa parecía un poco más forzada, mis ojos un poco más cansados. ¿Cuándo había empezado a aparecer alguien que interpretaba la felicidad en lugar de sentirla? La ceremonia fue preciosa. Eso se lo concedo. Sofía estaba radiante con el vestido de encaje antiguo de su abuela. De la abuela de Sara, claro está. No de la mía. El vestido de novia de mi propia madre, cuidadosamente conservado durante décadas, ni siquiera se había tenido en cuenta. Colgaba en mi armario de casa, envuelto en papel de seda y sueños que nunca se harían realidad. Durante el banquete, me encontré sentada en la mesa 9. No en la mesa familiar, ni siquiera cerca. Me habían colocado con la prima de mi marido Roberto, de Sevilla, a la que había visto quizás 3 veces en 30 años, y varios compañeros de trabajo de Sara que se pasaron la noche hablando de gente de la que yo no había oído hablar en mi vida. Desde mi posición, podía ver la mesa presidencial donde mi hijo se sentaba con sus nuevos suegros, riéndose de chistes que no podía oír, compartiendo historias que no me incluían. Mi hija Laura,
que había volado desde Barcelona, parecía igualmente fuera de lugar en la mesa 7. No dejaba de mirarme con la misma expresión de desconcierto que yo sentía en mi propio pecho. Éramos espectadoras en la celebración de nuestra propia familia, observando desde la barrera cómo otros ocupaban el centro del escenario en el día más importante de nuestra nieta. Los discursos comenzaron después de la cena. El padre de Sara habló con elocuencia sobre el amor y las tradiciones familiares. Su madre compartió anécdotas encantadoras sobre la infancia de Sofía, acontecimientos que yo había presenciado pero de los que, al parecer, no se me consideraba cualificada para hablar. Cuando preguntaron si alguien más quería hacer un brindis, levanté a medias la mano, pero de alguna manera el micrófono nunca llegó hasta mí. El momento pasó, y con él, mi oportunidad de expresar públicamente mi amor por la nieta que había ayudado a criar. Fue durante el baile cuando todo cambió. El DJ acababa de poner la canción favorita de Sofía, la que yo solía cantarle cuando era pequeña, durante esas innumerables noches que la cuidé mientras Marcos y Sara salían. Yo estaba de pie cerca de la mesa de regalos, viéndola girar con su vestido blanco, cuando la madre de Sara se me acercó con aquella bolsa de plástico. «He pensado que podrías necesitar esto», dijo con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Para mañana». Sara me comentó que ahora estabas haciendo algunos trabajos de limpieza para llegar a fin de mes. Las palabras me cayeron como un jarro de agua fría. Laura, que había estado a mi lado, soltó un grito ahogado. Pero fue la risa lo que más me dolió. La carcajada aguda de mi cuñada Carmen al oír la conversación, tratando mi humillación como el entretenimiento de la velada. Miré el uniforme a través del plástico transparente. Talla grande. Poliéster azul brillante con «Limpiezas el sol» bordado en el bolsillo del pecho. La tela se sentía barata al tacto. Nada que ver con la ropa de calidad que siempre me había enorgullecido de llevar. Esta era su opinión sobre mí, su valoración de mi valía. Después de décadas de sacrificio, de anteponer sus necesidades a las mías, de agotar mis ahorros para financiar sus sueños, me habían reducido a alguien a quien veían como la asistenta. El resto de la noche transcurrió en una neblina de sonrisas forzadas y conversaciones educadas. Bailé con Roberto durante el baile de aniversario, moviéndome con rigidez al son de una música que ya no sonaba romántica. Me susurró disculpas al oído, pero sonaron vacías, automáticas. ¿Cuánto tiempo llevaba sabiendo que así era como me veía su familia? ¿Cuánto tiempo había sido cómplice de mi degradación? Cuando por fin regresamos a nuestro pequeño piso en Usera, me senté en el salón, todavía con mi vestido azul marino, con la bolsa de plástico que contenía el uniforme sobre la mesita de centro. El silencio entre Roberto y yo se extendía como un abismo. Se sirvió un coñac y se acomodó en su butaca, evitando mirarme a los ojos. «No lo decían con mala intención, Margarita», dijo finalmente. La madre de Sara solo pensó. «¿Pensó qué?», le interrumpí, con la voz apenas un susurro. ¿Que estaba tan desesperada? ¿Que valía tan poco? ¿Que estaría agradecida por su caridad? ¿Por su limosna en forma de sugerencia de trabajo? No tuvo respuesta. Después de 42 años de matrimonio, mi marido no tenía defensa para la crueldad de su familia, ni palabras de consuelo para el dolor de su esposa. Se quedó allí sentado, sorbiendo su bebida, dejando que mi humillación se asentara a nuestro alrededor como el polvo en los muebles olvidados. Aquella noche, me quedé despierta mirando el techo de nuestro dormitorio, escuchando los sonidos familiares de Madrid más allá de nuestras ventanas. El lejano traqueteo del metro, las sirenas de la policía aullando por la calle Alcalá, el zumbido del tráfico nocturno llevando a la gente a lugares donde eran valorados, donde eran vistos, donde importaban. Pensé en el dinero. Cómo había moldeado cada relación en mi vida. Cómo mi valía se había medido en euros dados y sacrificios hechos. A lo largo de los años, había agotado la herencia de mis padres para ayudar a Marcos a montar su negocio. 10.000 euros del seguro de vida de mi madre, desaparecidos en un mes para cubrir sus costes iniciales. Cuando eso fracasó,
otros 7,000 para mantenerlo a flote, luego la entrada para su hipoteca, el préstamo del coche, la matrícula del colegio privado de Sofía, porque los colegios públicos no eran lo suficientemente buenos para los estándares de Sara. Cada vez las peticiones venían con promesas. Te lo devolveré, mamá, en cuanto las cosas mejoren. Pero las cosas nunca mejoraban, y las deudas nunca volvían a mencionarse. Simplemente se convirtieron en parte de mi contribución esperada a sus vidas, mi cuota por permanecer en la familia. Lo calculé una vez, en un momento de amarga curiosidad. En 12 años, les había dado más de 70,000 euros. Dinero que podría haber asegurado mi propia jubilación, que nos podría haber permitido a Roberto y a mí viajar, disfrutar de nuestros años dorados, sin preocuparnos por cada factura del supermercado o del gas. En cambio, Marcos y Sara vivían en un precioso chalet en las afueras, mientras nosotros seguíamos en el mismo piso pequeño que ocupábamos desde los años 80. La ironía no se me escapaba. La madre de Sara, que podía permitirse burlarse de mis dificultades económicas, nunca había contribuido con un céntimo al bienestar de su propia hija. Ella ahorraba su dinero para vacaciones exóticas y bolsos de diseño mientras yo sacrificaba mi seguridad por la de ellos. Pero no era solo el dinero, ¿verdad? El dinero era solo la forma más fácil de llevar la cuenta en un juego en el que yo siempre perdía. Eran los cumpleaños olvidados, las invitaciones ignoradas, el descarte casual de mis opiniones y sentimientos. Era ser tratada como una empleada en mi propia familia, de la que se esperaba que sirviera sin rechistar y estuviera agradecida por la oportunidad. Recuerdo mis 70 cumpleaños 3 meses antes. Había estado dejando caer indirectas durante semanas, mencionando que me encantaría tener una pequeña cena familiar, quizás en ese restaurante italiano de la calle Huertas donde solíamos celebrar las ocasiones especiales cuando los niños eran pequeños. El día llegó y pasó sin que nadie se acordara. Ni una llamada, ni una tarjeta, ni siquiera un mensaje de texto. Cuando finalmente supe de Marcos 2 días después, se hizo el sorprendido. «Ah, mamá, ¿era esta semana?» Sara y yo estábamos muy ocupados con las solicitudes de la Universidad de Sofía. Sofía, mi nieta, que al parecer estaba demasiado ocupada para acordarse de la mujer que había asistido a todos los partidos de fútbol, a todas las obras de teatro del colegio, a todos los festivales de danza durante 18 años. La misma Sofía que publicaba a diario en las redes sociales sobre sus aventuras con la familia de Sara, sus viajes de compras con la madre de Sara, sus vacaciones de Semana Santa financiadas por la cartera de inversiones del padre de Sara. Empecé a ver el patrón más claramente entonces. Cada foto familiar publicada en Internet mostraba a los parientes de Sara en un lugar destacado. Cada reunión festiva tenía lugar en casa de los padres de Sara. Cada decisión importante se tomaba consultando a la familia de Sara, mientras que a Roberto y a mí se nos presentaban los hechos una vez que se habían tomado las decisiones. Ya no éramos miembros de la familia, éramos obligaciones, personajes de fondo en sus vidas cuidadosamente seleccionadas, mantenidos cerca para emergencias financieras y tareas de canguro, pero excluidos de la verdadera intimidad de su círculo íntimo. A la mañana siguiente, me desperté temprano e hice café en nuestra pequeña cocina, mirando por la ventana el cielo gris de octubre que colgaba bajo sobre Madrid. La ciudad parecía diferente de alguna manera, como si la viera con claridad por primera vez en años. Los edificios parecían más nítidos, más definidos. Los sonidos de la calle de abajo parecían tener más propósito. Saqué mi teléfono y busqué en mis contactos hasta que encontré el número del abogado Jaime Pardo. Él se había encargado de la herencia de mi madre años atrás, y lo recordaba como un hombre directo que no perdía el tiempo en cortesías. Su secretaria respondió al segundo tono. «Querría concertar una cita», dije, con la voz más firme de lo que esperaba. «Necesito tratar algunos asuntos financieros y legales». «¿Qué tipo de asuntos, señora López?» Miré la bolsa de plástico que todavía estaba en nuestra mesita de centro.
El uniforme azul brillante visible a través del plástico transparente, como un letrero de neón que anunciaba el desprecio de mi familia. Protección de patrimonio, dije, y planificación de la herencia. La cita se fijó para el jueves siguiente. 3 días para pensar, para planificar, para prepararme para una conversación que debería haber tenido años antes. 3 días para decidir si estaba dispuesta a dejar de ser el cajero automático de la familia y empezar a ser una persona con límites, dignidad y respeto por mí misma. Durante esos 3 días, presté atención a cosas que había estado ignorando inconscientemente durante meses. La forma en que Marcos llamaba solo cuando necesitaba algo. Su voz adoptando ese tono suplicante que había llegado a reconocer como el preludio de una petición económica. La forma en que Sara me invitaba a los eventos de Sofía solo cuando necesitaban transporte o a alguien que se encargara de los refrescos. La forma en que Roberto desaparecía en su taller cada vez que comenzaban conversaciones difíciles, dejándome a mí sola para navegar los conflictos familiares. También me fijé en la señora García, mi vecina de 2 puertas más allá. Rosa García, una viuda cuyo marido había muerto 5 años antes. Había estado observando en silencio mis idas y venidas con el tipo de atención que hablaba de una preocupación genuina más que de curiosidad. El miércoles por la mañana, llamó a mi puerta con un plato de croquetas caseras. «Te he visto triste últimamente, Margarita», me dijo con su forma suave pero directa. «He pensado que te vendría bien algo de consuelo». Nos sentamos en la mesa de mi cocina, y algo en su amable presencia aflojó los nudos de mi pecho. Me encontré contándole lo de la boda, lo del uniforme, los años sintiéndome una extraña en mi propia familia. Escuchó sin juzgar, asintiendo de vez en cuando, sus ojos oscuros llenos de comprensión. «Mi hija vive en Málaga», me contó Rosa mientras terminábamos nuestro café. «Llama cada pocos meses pidiendo dinero para las actividades de sus hijos, clases de baile, campamentos de fútbol, todo muy caro. Durante mucho tiempo, le envié lo que podía, incluso cuando eso significaba que algunos meses no podía permitirme mis medicamentos. ¿Qué cambió?». Sonrió, pero fue una sonrisa triste, llena de sabiduría ganada a pulso. Me di cuenta de que le estaba enseñando que el amor se podía comprar, que mi único valor era lo que podía proporcionar. Cuando dejé de enviarle dinero, dejó de llamar. Dolió, pero también me liberó para descubrir quién era yo más allá de ser el sí automático de alguien. Las palabras de Rosa me acompañaron mientras caminaba hacia el despacho del abogado Pardo el jueves por la mañana. El aire de octubre era fresco y limpio, llevando el aroma de las hojas caídas y la promesa del invierno. La gran vía bullía de gente persiguiendo sus propios propósitos, sus propias metas, sus propias definiciones de éxito y felicidad. El despacho de Pardo ocupaba el 15º piso de un edificio cerca del Parque del Retiro, con ventanas que ofrecían una vista del lago del parque extendiéndose hasta el horizonte. El abogado era más pequeño de lo que recordaba, con el pelo plateado y ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Escuchó mientras le explicaba mi situación, tomando notas en un bloc de notas amarillo. «Déjeme entender esto correctamente», dijo cuando terminé. «Ha proporcionado aproximadamente 70.000 euros en apoyo financiero directo a su hijo y su familia en los últimos 12 años, sin ningún acuerdo formal de devolución. Es correcto. Y actualmente, ¿cuánto le queda en ahorros y cuentas de inversión?». La cifra era vergonzosa. Después de toda una vida de trabajo, después de la herencia de mis padres, después de años de presupuestos cuidadosos, tenía menos de 20.000 euros a mi nombre. Roberto tenía su pensión y la seguridad social, pero juntos estábamos lejos de tener seguridad financiera. «Señora López», dijo Pardo amablemente, «lo que usted describe no es inusual. Muchos clientes de su edad se han encontrado en situaciones similares. La pregunta es, ¿qué le gustaría hacer al respecto?». Pensé en el uniforme, en las fotos de la boda de Sofía que me excluirían para siempre de la narrativa central, en el cumpleaños solitario que había pasado desapercibido.
Quiero proteger lo que me queda, dije, y quiero hacer algunos cambios en la planificación de mi herencia. Pasamos 2 horas discutiendo opciones, fideicomisos en vida, testamentos revisados, poderes notariales. Pardo me explicó cómo podía reestructurar mis activos para asegurar que estuvieran disponibles para mi propio cuidado en la vejez, en lugar de presumirse disponibles para la conveniencia de mi familia. Hay algo más, dije mientras concluíamos nuestra reunión. No saben nada de la colección de joyas de mi abuela. Pardo levantó las cejas. Cuénteme más. Mi abuela materna había sido una mujer de medios modestos, pero de excelente gusto. A lo largo de su vida, había acumulado una pequeña pero valiosa colección de joyas antiguas, piezas que se habían revalorizado significativamente con las décadas. Cuando murió, me las dejó específicamente a mí, no para ser compartidas o vendidas, sino para ser preservadas para las futuras generaciones de mujeres de nuestra familia. Las había guardado en una caja de seguridad durante 22 años, planeando finalmente pasárselas a Sofía cuando fuera lo suficientemente madura para apreciar su historia y valor. Pero Sofía ya tenía 18 años y nunca había preguntado ni una sola vez por el legado de su tatarabuela. Estaba demasiado ocupada publicando fotos en Instagram de las costosas joyas que los padres de Sara le compraban para cumpleaños y fiestas. Las tasé el año pasado, le dije a Pardo. Valen unos 35.000 euros. Él asintió pensativo. ¿Y está reconsiderando quién debería heredarlas? Estoy reconsiderando todo. Al volver a casa desde el despacho de Pardo, me sentí diferente. No necesariamente mejor, pero más lúcida, más ligera. Por primera vez en años, había tomado una decisión por mi cuenta sin consultar a nadie, sin buscar aprobación o permiso. La sensación era a la vez aterradora y estimulante. Esa tarde, Marcos llamó. Hola mamá, una pregunta rápida. Sofía necesita un portátil nuevo para la universidad, y los buenos son bastante caros. ¿Podrías ayudarnos? ¿Quizás con 1.500? Te lo devolveremos después de Navidad. La antigua Margarita habría dicho que sí de inmediato. Se habría sentido honrada de que le confiaran una petición tan importante. Pero me encontré haciendo una pausa, pensando en las preguntas de Pardo, en las palabras de Rosa, en el uniforme azul brillante que todavía estaba en mi armario como una prueba de sus verdaderos sentimientos hacia mí. Déjame pensarlo, dije. Silencio al otro lado de la línea. Marcos claramente no esperaba nada más que un cumplimiento inmediato. ¿Pensarlo? Mamá, es para la educación de Sofía. ¿No quieres que tenga éxito? La culpa me resultaba familiar. La manipulación emocional tan practicada que era casi artística. Pero en lugar del nudo habitual en el estómago, sentí algo más. Claridad. Por supuesto que quiero que tenga éxito, dije. Pero también necesito considerar mi propia seguridad financiera. Déjame pensarlo y te contesto. Bien, dijo Marcos con un tono notablemente más frío. Pero no tardes mucho. El semestre empieza pronto. Después de que colgara, Roberto me miró desde su butaca. Eso ha sido diferente, observó. Sí, estuve de acuerdo. Lo ha sido. Durante las semanas siguientes, empecé a implementar pequeños cambios en mi rutina diaria. En lugar de decir automáticamente que sí a cada petición, empecé a usar frases que Pardo me había sugerido. Déjame revisar mi presupuesto. Tendré que pensarlo. Eso no me va bien ahora mismo. Las respuestas de mi familia fueron inmediatas y reveladoras. Marcos se irritaba cuando no aceptaba al instante financiar el viaje de fin de curso de Sofía. Sara dejó de invitarme a cenas familiares cuando no podía contribuir con platos caros o pagar el vino. Incluso Sofía, mi querida nieta, se volvió notablemente más fría cuando le expliqué que no podía comprarle toda su lista de regalos de Navidad. Pero algo inesperado sucedió junto con su distanciamiento. Empecé a fijarme más claramente en otras personas de mi vida. Rosa se convirtió en una verdadera amiga, alguien que disfrutaba de mi compañía por sí misma en lugar de por lo que podía proporcionar. Mi club de lectura en la biblioteca,
cobró una nueva importancia a medida que me involucraba más plenamente en las discusiones, en lugar de preocuparme por volver corriendo a casa para ocuparme de alguna emergencia familiar. También empecé a prestar atención de nuevo a mis propios intereses. Siempre me había encantado la historia del arte, pero nunca había tenido tiempo de dedicarme a ella en serio. Me matriculé en una clase nocturna en el Centro Cultural, algo que no había hecho en 30 años. La profesora era una mujer apasionada de unos 50 años que hablaba de los pintores del Renacimiento con el tipo de entusiasmo que yo había olvidado que era posible. Durante nuestra tercera clase, mientras estudiábamos el uso de la luz y la sombra en Caravaggio, me di cuenta de que la metáfora era perfecta para mi propia vida. Había vivido en la sombra durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al salir a la luz, al ser la figura central de mi propia existencia en lugar de la iluminación de fondo para las historias de otros. La revelación se cristalizó cuando llegó la Navidad. La familia de Sara planeó su habitual y elaborada celebración en casa de sus padres en el barrio de Salamanca. La invitación, cuando finalmente llegó, fue tan informal que rozaba la mala educación. Celebramos la Navidad en casa de mamá y papá otra vez. Trae un postre y algo para Sofía. Nos vemos a las 2, sin consultar la fecha, sin preguntar si teníamos otros planes, sin reconocer que esta también era nuestra familia, que podríamos querer ser los anfitriones de vez en cuando, o al menos ser incluidos en la planificación. Hice la famosa tarta de manzana de mi abuela, y le compré a Sofía un libro de historia del arte, un regalo meditado pero de precio modesto. Cuando llegamos a la imponente casa de ladrillo en Salamanca, me di cuenta de inmediato de que la mesa de regalos gemía bajo el peso de paquetes caros envueltos en papel coordinado y con lazos elaborados. Mis sencillas ofrendas parecían pobres en comparación. El día siguió su patrón predecible. La familia de Sara dominó las conversaciones mientras Roberto y yo nos sentábamos educadamente en la periferia. Su padre acaparó la atención con historias sobre sus últimos éxitos de inversión. Al parecer, su cartera de criptomonedas había rendido excepcionalmente bien, añadiendo cientos de miles a su ya sustancial patrimonio. Su madre presumió de la nueva pulsera de diamantes que le había regalado, que probablemente valía más de lo que yo gastaría para vivir durante 2 años. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, Sofía rasgó los paquetes con una eficiencia practicada. Ropa de diseño, aparatos electrónicos caros, joyas, tarjetas regalo de tiendas de lujo. Cuando llegó a mi libro, lo miró brevemente y lo dejó a un lado sin comentarios, cogiendo inmediatamente el siguiente paquete brillante. Sentí el familiar pinchazo de la invisibilidad, pero esta vez iba acompañado de algo más, una fría y clara evaluación de la situación. Esta gente tenía una riqueza que hacía que mis contribuciones fueran insignificantes en términos prácticos. El padre de Sara podría haber comprado el portátil de Sofía sin pensárselo. Su madre podría haber financiado el viaje de fin de curso solo con su presupuesto para joyas. Sin embargo, seguían acudiendo a mí por dinero, no porque lo necesitaran, sino porque se había convertido en algo esperado. Yo era su causa benéfica personal, el miembro de la familia cuyos ahorros existían para su conveniencia. Después de la cena, mientras ayudaba a recoger los platos en la cocina, oí una conversación que lo cambió todo. Sara hablaba con su hermana sobre los planes de las vacaciones. Estamos mirando un resort increíble en las Canarias. Es caro, pero Margarita probablemente ayudará con la parte de Sofía. Siempre lo hace. Su hermana se rió. Dios, qué suerte tienes. Mi suegra guarda su dinero como si fuera el Banco de España. Ni siquiera consigo que pague los regalos de cumpleaños de sus propios nietos. Ya ves, ¿no? Marcos dice que últimamente se ha vuelto un poco rara con eso, queriendo pensarse las cosas en lugar de decir que sí. Pero ya se le pasará. Siempre lo hace. ¿En qué otra cosa se va a gastar el dinero? La crueldad casual, la presunción de mi sumisión, la despectiva evaluación de mi valía. Todo se cristalizó en ese momento. Yo no era un miembro de su familia,
Ni siquiera era su amiga. Yo era su recurso, su red de seguridad, su fuente de financiación fiable para cualquier estilo de vida que quisieran llevar. Dejé los platos que sostenía y caminé en silencio hacia el baño, cerrando la puerta con pestillo. En el espejo, vi a una mujer de 70 años con ojos amables y pelo plateado, con un vestido que había comprado en rebajas y joyas que eran más antiguas que su nieta. Vi a alguien que había pasado décadas priorizando la felicidad de los demás sobre su propia seguridad financiera y bienestar emocional. Pero también vi a alguien que no tenía por qué seguir tomando esa decisión. Cuando nos fuimos esa noche, la madre de Sara me puso otra bolsa de plástico en las manos. Esta vez contenía restos de comida, las sobras caritativas de su abundante mesa, empaquetadas como donaciones para los necesitados. Sé que tú y Roberto probablemente no cocináis mucho para vosotros, dijo con falsa preocupación. Así tendréis algunas comidas buenas para el resto de la semana. El paralelismo con el incidente del uniforme no se me escapó. Una vez más, se me posicionaba como la receptora de su caridad, en lugar de como un miembro contribuyente de la reunión familiar. El mensaje era claro. Te vemos como necesitada, dependiente, agradecida por cualquier migaja que decidamos arrojarte. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Llamé al despacho de Pardo a primera hora del lunes por la mañana y concerté otra cita. Cuando llegué, llevé documentos que había estado reuniendo durante semanas, extractos bancarios, registros de préstamos, fotografías, incluso impresiones de publicaciones en redes sociales que ilustraban la cruda diferencia entre el estilo de vida de mi familia y mi propia realidad financiera. Quiero hacer algunos cambios significativos, le dije. Pasamos 3 horas reestructurando mi vida financiera. Moví mis activos restantes a un fideicomiso que proveería para mi propio cuidado, haciendo imposible que los miembros de la familia me presionaran para pedir préstamos o regalos. Revisé mi testamento para dejar las joyas de mi abuela a un museo en lugar de a Sofía, junto con una nota explicando la decisión. Lo más importante, di instrucciones a Pardo para que preparara una carta formal que comunicara mis nuevos límites a mi familia. ¿Está segura de esto, señora López?, preguntó mientras concluíamos. Estos cambios afectarán significativamente sus relaciones. Pensé en Sofía dejando mi libro a un lado, en la suposición casual de Sara de que mi dinero financiaría sus planes de vacaciones, en la irritación de Marcos cuando me atreví a dudar antes de acceder a sus peticiones. Mis relaciones ya están significativamente afectadas, dije. Simplemente estoy reconociendo la realidad, en lugar de fingir que las cosas son diferentes de lo que son. La carta fue entregada un jueves de febrero, durante una de las brutales tormentas de invierno de Madrid. La nieve se acumulaba contra las ventanas mientras el viento aullaba por las calles, creando el tipo de clima que mantiene a la gente en casa y la obliga a enfrentar verdades incómodas que de otro modo evitarían. Pardo había redactado el documento con cuidado, utilizando un lenguaje legal que no dejaba lugar a malas interpretaciones, manteniendo un tono de dignidad y finalidad. Explicaba que ya no proporcionaría apoyo financiero de ningún tipo, que mis activos estaban siendo gestionados en un fideicomiso para mi propio cuidado, y que las futuras solicitudes de dinero no serían consideradas. Marcos llamó en menos de 2 horas, con la voz tensa de ira e incredulidad. «Mamá, ¿qué demonios es esto? ¿La carta de un abogado diciendo que ya no nos vas a ayudar? ¿Qué te ha pasado?» Me había preparado para esta conversación. Había ensayado mis respuestas con el tipo de cuidado que normalmente reservaba para la compra de regalos familiares. «Estoy protegiendo mi seguridad financiera», dije con calma. «He llegado a una edad en la que necesito centrarme en mi propio cuidado, en lugar de seguir subvencionando el estilo de vida de otras personas». ¿Subvencionar? Mamá, somos tu familia. Esto es lo que las familias hacen unas por otras. ¿De verdad? ¿Qué ha hecho exactamente esta familia por mí últimamente? La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de una vela apagada. Marcos no tuvo una respuesta preparada.
ni ejemplos de apoyo o cuidado que fluyeran en mi dirección, ni pruebas de que esta relación familiar fuera algo más que una transacción unidireccional. Te está manipulando ese abogado, dijo finalmente. Esto no es propio de ti. Siempre has sido generosa. Siempre has puesto a la familia en primer lugar. Siempre he puesto a tu familia en primer lugar, le corregí. Hay una diferencia. Sara intentó un enfoque diferente cuando llamó al día siguiente, con la voz dulce como la miel y llena de una preocupación fabricada. Margarita, estoy preocupada por ti. Esta carta no suena como algo que tú escribirías. ¿Te encuentras bien? Quizás deberías ir al médico. Asegurarte de que piensas con claridad. La insinuación de que mis nuevos límites indicaban incompetencia mental era a la vez insultante y reveladora. En el mundo de Sara, al parecer, la única explicación para mi negativa a seguir financiando su estilo de vida era el deterioro cognitivo. Pienso con más claridad que en años, dije. Lo suficiente como para darme cuenta de que las relaciones sanas no dependen de que una persona siempre dé mientras la otra siempre recibe. Pero no siempre recibimos. Te incluimos en los eventos familiares, te invitamos a las celebraciones. Me invitáis para servir en las celebraciones. Hay una diferencia entre ser incluida y ser utilizada. La conversación se deterioró rápidamente después de eso, con Sara alternando entre la ira, la culpa y las amenazas antes de colgar finalmente, cuando ninguna de sus tácticas habituales produjo el resultado deseado. La respuesta de Sofía llegó por mensaje de texto, breve y cortante. Supongo que ya sé cuál es mi lugar. Gracias por nada, abuela. Cada palabra se sentía como un pequeño cuchillo, apuntado con precisión a las partes de mi corazón que siempre habían sido más vulnerables a su aprobación. Pero junto con el dolor, sentí algo más, alivio. La máscara finalmente se había caído. La farsa finalmente había sido abandonada. Me estaba mostrando exactamente cuánto significaba mi amor cuando no iba acompañado de contribuciones financieras. La reacción de Roberto fue más compleja y más difícil de manejar. No estaba en desacuerdo con mis decisiones, pero le aterrorizaban las consecuencias. Nos van a cortar el contacto por completo, dijo mientras nos sentábamos en nuestro salón, escuchando el viento sacudir nuestras ventanas. No veremos a Sofía graduarse, no nos invitarán a futuras bodas, ya no seremos parte de sus vidas. ¿Alguna vez fuimos realmente parte de sus vidas?, pregunté. ¿O éramos simplemente recursos convenientes que mantenían cerca para emergencias? No respondió de inmediato, pero pude verle pensar, recordar, evaluar años de interacciones que en su momento le parecieron normales, pero que ahora se veían diferentes en retrospectiva. Sigo pensando en la fiesta de graduación de Sofía del año pasado, dijo finalmente. La que hicieron en casa de los padres de Sara. No se nos mencionó en ninguno de los discursos. No se nos agradeció por ayudar a pagar su colegio privado. No se nos reconoció en absoluto. En ese momento, pensé que simplemente se habían olvidado. Pero ahora te das cuenta de que no se olvidaron. Simplemente no consideran que nuestras contribuciones merezcan ser reconocidas. Las siguientes semanas transcurrieron en una extraña especie de paz. Sin las constantes peticiones económicas interrumpiendo mis días, sin el estrés de averiguar cómo estirar mi presupuesto para acomodar su última crisis, me encontré con una energía mental y emocional que había olvidado que poseía. Empecé a ser voluntaria en el Museo de Historia de Madrid, utilizando mis conocimientos de historia del arte para ayudar en programas educativos. El trabajo era significativo de una manera que no había experimentado en años, contribuyendo a algo más grande que yo misma, mientras era apreciada por mis conocimientos en lugar de por mi cartera. Rosa y yo empezamos a dar paseos semanales por el Parque del Retiro, hablando de todo, desde política hasta poesía, pasando por los desafíos de envejecer en una sociedad que a menudo desprecia las voces de las mujeres mayores. Estas conversaciones llenaron partes de mi alma que habían estado vacías durante demasiado tiempo. Pero la verdadera transformación llegó en abril, durante lo que habría sido el viaje de fin de curso de Sofía a las Canarias.
Esperaba sentirme triste, imaginando a mi nieta disfrutando de experiencias que yo no estaba ayudando a financiar. En cambio, me encontré planeando mi propia aventura. Usando el dinero que antes habría enviado a la familia de Marcos, reservé un fin de semana largo en Granada, una ciudad que siempre había querido visitar pero que nunca había priorizado sobre las necesidades de los demás. El Albaicín me cautivó de inmediato con sus balcones de hierro forjado y la música flamenca que salía de cada puerta. Me alojé en un pequeño hotel cerca de la Plaza Nueva, paseando por las calles históricas con el tipo de aprecio pausado que proviene de no tener ningún otro lugar a donde ir y ninguna agenda ajena que cumplir. En mi segunda noche, me senté en un café escuchando a un trío de jazz y saboreando un vino que costaba más de lo que normalmente gastaba en la compra de una semana. La música era compleja y hermosa, llena de improvisación y profundidad emocional, que hablaba a algo dentro de mí que había estado en silencio demasiado tiempo. Un señor mayor en la mesa de al lado inició una conversación sobre los músicos, y terminamos hablando durante horas sobre música, viajes, y la extraña libertad que se siente al llegar a una edad en la que las opiniones de los demás importan menos que tu propia paz mental. Crié a 5 hijos, me dijo mientras compartíamos nuestra segunda botella de vino. Pasé 40 años anteponiendo sus necesidades, sus deseos, sus sueños. Cuando mi esposa murió hace 3 años, me di cuenta de que había olvidado cómo desear cosas para mí mismo. Este viaje es parte de ese recuerdo. Sus palabras resonaron tan profundamente que me encontré llorando allí mismo en el café. No de tristeza, sino de reconocimiento. Aquí había alguien que entendía el tipo particular de pérdida que conlleva pasar décadas como un personaje secundario en las historias de otras personas. Cuando regresé a Madrid, me sentí fundamentalmente cambiada. No amargada ni enfadada, sino clara sobre mi propio valor y cansada de disculparme por ocupar espacio en mi propia vida. El cambio, al parecer, también era visible para los demás. Rosa comentó lo mucho más relajada que parecía. Mi supervisora de voluntariado en el museo mencionó que parecía más segura durante las presentaciones educativas. Incluso Roberto notó una diferencia, aunque no pudo articular exactamente qué había cambiado. La prueba de mi transformación llegó en mayo, cuando Marcos llamó con lo que claramente esperaba que fuera una petición irresistible. «Mamá, tengo noticias increíbles. Me han ofrecido una oportunidad de asociarme con una startup tecnológica. Es una oportunidad única para involucrarme en el desarrollo de inteligencia artificial, pero necesito invertir 40.000 euros para asegurar mi puesto». La antigua Margarita habría entrado en pánico por no tener tanto dinero disponible. Se habría angustiado por decepcionarlo, habría buscado formas de liquidar activos o pedir prestado contra ingresos futuros para hacer posible su sueño. La nueva Margarita escuchó con calma y dijo: «Suena emocionante para ti. Espero que puedas encontrar la financiación que necesitas». Silencio. Luego, confusión. «Mamá, te estoy preguntando si puedes ayudarme con la inversión. Entiendo lo que estás pidiendo. Y te estoy diciendo que no puedo ayudarte con eso. ¿No puedes o no quieres?». La pregunta estaba diseñada para hacerme sentir culpable, para insinuar que mi negativa se basaba en el egoísmo en lugar de la necesidad. Pero había aprendido a reconocer las tácticas de manipulación y ya no era susceptible a ellas. «Ambas cosas», dije simplemente. «No tengo ese tipo de dinero disponible, y aunque lo tuviera, no invertiría en empresas que no tienen garantía de retorno». «Joder, mamá, ¿qué te ha pasado? Antes te importaba nuestro éxito. Querías ayudarnos a construir una vida mejor. Todavía quiero que tengáis éxito. Pero he aprendido la diferencia entre ayudar y consentir. La verdadera ayuda enseña a la gente a resolver sus propios problemas. Lo que yo hacía antes era simplemente facilitar que evitaras asumir la responsabilidad de tus decisiones. La conversación terminó mal, como esperaba. Pero algo interesante sucedió en las semanas siguientes. En lugar de que la familia se uniera en torno a Marcos para presionarme, empezaron a aparecer grietas en su frente unido. «Laura,
que se había mantenido mayormente en silencio durante mi transformación financiera, llamó con una perspectiva inesperada. «He estado pensando en lo que pasó en la boda de Sofía», dijo. «Lo del uniforme. Fue cruel, mamá. Debería haber dicho algo en ese momento, pero me quedé muda del shock». Hablamos durante 2 horas, la conversación más larga que habíamos tenido en años. Laura compartió sus propias frustraciones con la dinámica familiar, sus sentimientos de ser eclipsada por los constantes dramas financieros de Marcos, su resentimiento por tener que ceder ante la familia de Sara en todas las situaciones sociales. «Gano más dinero que Marcos», me dijo. «Mi marido y yo somos económicamente estables, nunca te hemos pedido ayuda, y siempre hemos contribuido por igual a los gastos familiares cuando vamos de visita. Pero de alguna manera, los padres de Sara son tratados como los suegros importantes, mientras que nosotros somos una ocurrencia tardía». Sus observaciones me ayudaron a ver el patrón más amplio del que había formado parte. No se trataba solo de dinero, aunque el dinero era ciertamente un factor. Se trataba de poder, de estatus y de las formas sutiles en que las familias establecen jerarquías que benefician a algunos miembros a expensas de otros. Junio trajo la graduación universitaria de Sofía, un evento del que me enteré a través de una publicación en redes sociales en lugar de una invitación personal. La ceremonia se celebró en el hermoso campus de la Universidad Complutense, y una parte de mí se dolía por perderme este hito en la vida de mi nieta. Pero también reconocí que mi ausencia era una consecuencia natural de los límites que había establecido para mi propio bienestar. No podía esperar ser incluida en las celebraciones después de negarme a financiar la educación que se celebraba. La decepción era real, pero también lo era la paz que sentía al no gastar un dinero que no podía permitirme en personas que no valoraban mi presencia más allá de mis contribuciones. En lugar de asistir a la graduación de Sofía, pasé ese fin de semana ayudando a Rosa a organizar el taller de su difunto marido. Él había sido carpintero, y ella había estado evitando la tarea emocional de clasificar sus herramientas y proyectos inacabados. Trabajando a su lado, manejando madera que todavía olía al tabaco de su pipa, escuchando historias sobre su matrimonio de 50 años, sentí la profunda satisfacción que proviene de ser genuinamente útil en lugar de meramente rentable. ¿Sabes lo que he aprendido desde que Eduardo murió?, preguntó Rosa mientras envolvíamos sus herramientas de mano en tela protectora. El amor no se trata de lo que puedes hacer por la gente. El amor se trata de estar presente con ellos en su realidad, no de intentar cambiar, arreglar o mejorar sus circunstancias. Sus palabras cristalizaron algo que había estado sintiendo, pero que no había articulado. Durante años, había confundido la transferencia de riqueza con el amor. Había medido mi valor como miembro de la familia por mi disposición a resolver los problemas financieros de otros. Pero el amor real, el que nutre las relaciones en lugar de crear dependencia, requería algo más complejo y más sostenible. La revelación llegó con una mezcla de duelo y alivio. Duelo por los años que había desperdiciado intentando comprar un afecto que debería haber sido dado gratuitamente. Alivio al comprender finalmente que las relaciones genuinas no podían mantenerse a través de transacciones financieras. El verano pasó tranquilamente. Desarrollé una rutina centrada en mis propios intereses y necesidades en lugar de en las emergencias de otras personas. Café por la mañana en nuestro pequeño balcón, leyendo libros que había querido leer durante décadas. Trabajo voluntario por la tarde en el museo. Paseos por la noche con Rosa, o cenas tranquilas con Roberto, que se estaba adaptando lentamente a nuestra nueva dinámica familiar. La verdadera prueba llegó en agosto, cuando Sara llamó con noticias que antes me habrían sumido en un pánico de culpa y preocupación. Margarita, quería que supieras que Marcos ha perdido su trabajo. La empresa ha hecho recortes y él ha sido uno de los despedidos. Estaremos bien económicamente. Pero Sofía empieza su último año y estamos preocupados por el dinero de la matrícula. La pausa que siguió estaba claramente destinada a darme tiempo para ofrecer ayuda,
Como no respondí de inmediato, Sara continuó. Sé que has estado lidiando con algunos problemas últimamente, pero estamos hablando de la educación de Sofía. Seguramente no querrías que tuviera que dejar la universidad por problemas de dinero. La manipulación era tan transparente que resultaba casi insultante. Marcos y Sara vivían en una casa que valía más de 300.000 euros. Conducían coches con cuotas mensuales más altas que mi alquiler. Solo la colección de joyas de Sara valía más que mis ingresos anuales. Sin embargo, esperaban que yo agotara mis limitados recursos para mantener la costosa educación privada de su hija mientras ellos preservaban sus propios activos. Siento oír lo del trabajo de Marcos, dije. Debe ser estresante para vuestra familia. Estoy segura de que encontraréis la manera de solucionar lo de la matrícula de Sofía. ¿Encontrar la manera de solucionarlo? Margarita, no podemos permitirnos 30.000 euros al año sin ayuda. ¿De verdad vas a dejar que tu nieta sufra porque has decidido ser egoísta con tu dinero? La palabra egoísta fue el insulto final. Egoísta por querer seguridad financiera en mi vejez. Egoísta por esperar relaciones sanas basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación financiera. Egoísta por valorar mi propio bienestar junto al de ellos. Sara, dije, con la voz firme y clara, tú y Marcos habéis pasado años tomando decisiones costosas asumiendo que yo cubriría las consecuencias. Elegisteis el colegio privado sabiendo que no podíais permitíroslo a largo plazo. Elegisteis el estilo de vida, la casa, los coches, todo, con mi dinero como vuestra red de seguridad. Pero la familia ayuda a la familia. La familia de verdad se ayuda mutuamente. Esta familia ha pasado 12 años esperando que yo ayude sin ofrecer nada a cambio. Sofía ya es una adulta. Si su educación es importante para vosotros, encontraréis una manera de pagarla que no implique vaciar los ahorros de una anciana. Colgué antes de que pudiera responder, con las manos temblorosas pero la mente clara. Las consecuencias fueron rápidas y predecibles. En una semana, me bloquearon en todas las redes sociales. Las fotos familiares que me incluían fueron recortadas o reemplazadas. Cuando llamé directamente a Sofía para desearle suerte en su último año, la llamada fue directamente al buzón de voz. Mi número había sido bloqueado. El silencio fue devastador y liberador al mismo tiempo. Devastador porque confirmaba lo que había sospechado pero esperaba que no fuera cierto. Su afecto había sido totalmente condicional a mi utilidad financiera. Liberador porque ya no tenía que fingir lo contrario. Ya no tenía que agotarme intentando ganar un amor que no estaba disponible a ningún precio. Roberto lo pasó peor que yo con el corte total. Había perdido a su hijo, a su nuera y a su nieta de un plumazo. Todo porque su esposa se había atrevido a establecer límites financieros. Quizás si solo ayudaras con parte de la matrícula, sugirió una noche mientras cenábamos. Quizás si mostraras algo de voluntad de compromiso, ablandarían su postura. Miré a mi marido de 42 años, a este hombre que había visto a su familia tratar a su esposa con una crueldad casual durante más de una década, y sentí que algo frío y definitivo se instalaba en mi pecho. Roberto, dije, si crees que la solución a esta situación es que yo ceda al chantaje financiero, entonces no has aprendido nada en el último año. El problema no es mi falta de voluntad para comprometerme. El problema es su creencia de que el amor se puede comprar y que mi valor se mide en euros. No discutió más, pero pude ver el cálculo en sus ojos. Estaba sopesando su lealtad hacia mí contra su deseo de mantener el contacto con la familia de Marcos. El hecho de que fuera siquiera una duda me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde estaba yo en sus prioridades. Septiembre llegó con sus frescas promesas de cambio y renovación. Sofía empezó su último año, sin duda buscando ayudas económicas y becas como hacen miles de estudiantes cada año. Marcos presumiblemente encontró un nuevo empleo o ajustó su estilo de vida para que coincidiera con sus ingresos reales en lugar de con sus expectativas infladas. No conocía estos detalles porque ya no formaba parte de su ecuación,
Ya no era la solución asumida a sus problemas autocreados. La ausencia de crisis financieras constantes creó un espacio en mi vida que no había experimentado en años. Usé ese espacio para reconectar con partes de mí misma que había descuidado durante las décadas de servicio familiar. Me apunté a una clase de cerámica, algo que había querido probar desde la universidad, pero que nunca había priorizado sobre las necesidades de los demás. La sensación de la arcilla entre mis dedos, el proceso meditativo de dar forma a algo hermoso a partir de tierra cruda, alimentó partes de mi alma que habían estado hambrientas. Mi instructora era una mujer llamada Jennifer, probablemente en la cuarentena, que había dejado una carrera corporativa para dedicarse al arte a tiempo completo. Su historia de priorizar la realización personal sobre las expectativas externas resonaba con mi propio viaje, aunque nuestras circunstancias eran muy diferentes. La gente siempre me pregunta si echo de menos el dinero, nos dijo a nuestra pequeña clase una noche mientras trabajábamos en los tornos. Nunca me preguntan si echo de menos las úlceras, el insomnio, la sensación constante de que estaba viviendo la vida de otra persona. El dinero es solo una forma de llevar la cuenta en un juego que quizás no valga la pena jugar. Sus palabras resonaron en mi mente mientras daba forma a mi primer cuenco exitoso. Una pieza simple que era hermosa precisamente porque era funcional y honesta. Sin pretensiones, sin disculpas por existir, sin intentar ser más o menos de lo que era. Octubre trajo otra invitación de boda, esta vez al matrimonio del sobrino de Rosa en Sevilla. Me preguntó si Roberto y yo querríamos acompañarla a la celebración, y me di cuenta de que habían pasado meses desde que alguien me había invitado a algún sitio sin esperar que yo pagara por el privilegio. La boda fue encantadora en su sencillez. Una pequeña ceremonia en la iglesia seguida de una cena en un centro cívico, decorado con flores de los jardines familiares y fotos que abarcaban varias generaciones. La familia extendida de Rosa nos recibió a Roberto y a mí con una calidez genuina, incluyéndonos en las conversaciones sin segundas intenciones, apreciando nuestra presencia por sí misma. Durante la recepción, me encontré bailando con el cuñado de Rosa, un profesor jubilado que compartía mi interés por la historia y el arte. Hablamos de los viajes que habíamos hecho y de los lugares que aún esperábamos ver, de los libros que habían cambiado nuestras perspectivas y de las experiencias que habían moldeado nuestra comprensión de lo que importaba en la vida. ¿Sabe lo que he aprendido sobre la familia?, dijo mientras nos mecíamos al son de una vieja canción de los años 70. La sangre no te hace familia. El amor y el respeto te hacen familia. Algunos de mis familiares más cercanos no tienen ningún parentesco conmigo, y algunos de mis parientes no son realmente familia en ningún sentido significativo. Su observación se sentía como una sabiduría ganada a través de la experiencia en lugar de la teoría. Mirando a mi alrededor en la recepción, vi la verdad de ello por todas partes. La familia de Rosa me había acogido no porque pudiera proporcionarles algo, sino porque ella se preocupaba por mí, y la gente que la quería eligió extender ese cariño para incluirme. Era todo lo que mi familia biológica nunca había ofrecido. Inclusión sin expectativas, calidez sin transacción, aceptación sin condiciones. Esa noche, en la habitación del hotel que compartíamos Roberto y yo, me quedé despierta pensando en los extraños caminos que nos depara la vida. Un año antes, me habría sentido devastada por perderme las actividades del último año de Sofía. Me habría sentido culpable y ansiosa por no contribuir a los gastos de su educación. Ahora, sentía algo que no había experimentado en décadas: paz con mis propias decisiones. La paz no consistía en no querer a Sofía o no preocuparme por la situación laboral de Marcos. Consistía en comprender finalmente que el amor sin límites se convierte en permisividad, y la permisividad no ayuda a nadie a crecer, a sanar o a convertirse en su mejor versión. Noviembre se acercaba con su promesa de unas fiestas que serían muy diferentes a las de años anteriores, sin compras frenéticas de regalos caros que no podía permitirme, sin una planificación elaborada de comidas para personas que veían mis esfuerzos como algo esperado en lugar de apreciado.
sin tener que andar con pies de plomo para evitar conflictos que pudieran amenazar mi acceso a los nietos. En su lugar, Rosa y yo planeamos una tranquila cena de Nochebuena para los amigos del barrio que, como nosotros, estaban creando nuevas tradiciones después de que la vida hubiera cambiado sus planes originales. La señora Chen del 4B, cuyos hijos vivían en la otra punta del país. El señor Rodríguez del piso de abajo, cuya esposa había muerto la primavera anterior. Jennifer de mi clase de cerámica, que pasaba sus primeras fiestas como mujer divorciada. Nos reunimos en el apartamento de Rosa, más grande que el mío, y lleno del cómodo desorden de una vida plenamente vivida. Todos trajeron algo para compartir, no porque nadie lo exigiera, sino porque contribuir se sentía natural cuando eras genuinamente bienvenido. La conversación abarcó desde la actualidad hasta los recuerdos de la infancia, desde historias de viajes hasta recomendaciones de libros. Nadie me pidió dinero, ni favores, ni soluciones a problemas que ellos mismos se habían creado. Nadie trató mi presencia como una obligación o mis contribuciones como insuficientes. Por primera vez en años, me sentí como una persona completa en lugar de una función. Margarita la individuo, con sus propios pensamientos e intereses e historias dignas de ser compartidas, en lugar de Margarita la abuela, suegra, cajero automático, que existía principalmente para servir a las necesidades de otras personas. Al llegar diciembre, recibí una llamada inesperada de Sofía, no la cálida reconciliación que podría haber esperado, sino algo más complejo y honesto. «Abuela Margarita», dijo, su voz con una nueva madurez. «Quería que supieras que he estado pensando en las cosas de manera diferente últimamente». Me habló de su último año, de aprender a gestionar sus propias finanzas y solicitar ayudas, de descubrir recursos que nunca supo que existían, porque siempre había habido una abuela dispuesta a firmar cheques. «No me di cuenta de cuánto nos habías estado ayudando a lo largo de los años», dijo. «No fue hasta que tuve que apañármelas yo sola que entendí cuánto dinero debiste renunciar por nuestro bien». Esperé, sin saber hacia dónde se dirigía esta conversación. Tampoco me di cuenta de lo despectivos que habíamos sido con tus sentimientos y opiniones. He estado observando cómo mis amigos interactúan con sus abuelos, y ahora veo que lo que teníamos no era normal ni sano. La admisión fue más de lo que esperaba, más honesta de lo que me había atrevido a esperar. «No sé si podemos arreglar nuestra relación», continuó Sofía. «Hay mucho dolor y muchos patrones que se establecieron durante años. Pero quería que supieras que estoy empezando a entender por qué hiciste los cambios que hiciste». Hablamos durante 1 hora, con cuidado y honestidad, sin la presión financiera que había distorsionado cada conversación anterior. No me pidió dinero, y yo no se lo ofrecí. En cambio, hablamos de sus clases, de sus planes de futuro, de su creciente comprensión de lo que significaba ser una adulta responsable de sus propias decisiones. No fue una reconciliación completa, pero fue el comienzo de algo genuino. Una relación basada en el respeto mutuo en lugar de en una transacción financiera. Cuando compartí la conversación con Rosa durante nuestro paseo nocturno, sonrió con el tipo de satisfacción que se siente al ver cómo la sabiduría de otra persona se demuestra con el tiempo. «Plantaste semillas cuando estableciste esos límites», dijo. «No todos aprenderán de la experiencia, pero algunos sí». Sofía es lo suficientemente joven para entender que las relaciones sanas requieren respeto mutuo. La Navidad de ese año fue tranquila pero rica. Roberto y yo intercambiamos regalos modestos y pasamos la mañana en el Museo del Prado, paseando por galerías llenas de obras que habían sobrevivido siglos porque eran hermosas y honestas, en lugar de caras o impresionantes. Por la tarde, nos unimos a la improvisada reunión navideña de Rosa en la sala comunitaria de nuestro edificio. Alguien había traído un teclado, y la señora Chen resultó tener una voz encantadora para los villancicos. El señor Rodríguez compartió historias sobre las Navidades en la República Dominicana que nos hicieron reír hasta que nos dolieron los costados. Al caer la tarde y nuestra pequeña fiesta comenzó a terminar, me encontré de pie cerca de la ventana que daba a nuestro barrio.
La nieve caía suavemente, transformando la calle ordinaria en algo mágico y pacífico. Roberto apareció a mi lado, con 2 tazas de café. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó en voz baja. Pensé en la boda de Sofía, en el incidente del uniforme que había iniciado toda esta transformación, en las relaciones familiares que habían terminado cuando dejé de financiarlas. ¿De establecer límites? No. ¿De haber tardado tanto en establecerlos? Mucho. Permanecimos juntos en un silencio cómodo, viendo nuestro mundo renovarse por la nieve que caía. Se me ocurrió que esto era lo que se sentía la paz. No la ausencia de problemas, sino la presencia de relaciones auténticas y la seguridad que proviene del respeto por uno mismo. Enero trajo un nuevo año y nuevas posibilidades. Había empezado a planear un viaje a Italia, algo con lo que había soñado durante décadas pero que nunca había priorizado sobre las necesidades financieras de los demás. Los tours de historia del arte, las clases de cocina, el simple placer de experimentar la belleza por sí misma en lugar de como fondo para las publicaciones de redes sociales de otra persona. Mi asesor financiero, Pardo, me había recomendado a alguien especializado en planificación financiera para mayores. Me mostró cómo mi cuidadoso presupuesto y establecimiento de límites habían mejorado realmente mi seguridad a largo plazo. Sin el constante drenaje de las peticiones financieras familiares, mis modestos ahorros podían sustentar un proceso de envejecimiento más cómodo e independiente. El dinero que estabas regalando no les estaba ayudando a crear riqueza, me explicó. Les estaba permitiendo vivir por encima de sus posibilidades, mientras tú vivías por debajo de las tuyas. Eso no es sostenible para nadie. El análisis confirmó lo que había sospechado, pero no había sido capaz de articular. Mi apoyo financiero les había impedido aprender a gestionar sus propios recursos, mientras a mí me impedía asegurar mi propio futuro. Febrero trajo la noticia de que Marcos había encontrado un nuevo empleo, aparentemente con un salario comparable a su trabajo anterior. Sara publicó fotos en las redes sociales. Los había desbloqueado, aunque ya no seguía sus cuentas de cerca, mostrando a Sofía en varios eventos de su último año, con aspecto feliz y saludable, y al parecer, gestionando su último semestre con éxito. Las imágenes despertaron emociones complejas. Alegría al ver a mi nieta prosperar, tristeza por no ser parte de sus celebraciones, alivio al saber que estaban resolviendo sus propios problemas sin mi intervención financiera. Claridad sobre la diferencia entre preocuparse por alguien y ser responsable de sus decisiones. Marzo trajo la primavera a Madrid, y con ella, una especie de florecimiento en mi propia vida que no esperaba a los 71 años. Mi cerámica había mejorado hasta el punto de que Jennifer sugirió que podría vender algunas piezas en el mercado de artesanía de verano. La idea de ser valorada por algo que había creado en lugar de por algo que podía proporcionar me pareció revolucionaria. También había comenzado a ser voluntaria en un programa de educación financiera para mayores, ayudando a otros adultos mayores a reconocer y resistir el abuso financiero por parte de miembros de la familia. Las historias que escuché eran desgarradoramente familiares, pero pude ofrecer algo que nunca había tenido durante mis propias luchas: la perspectiva de alguien que había escapado con éxito del ciclo. La parte más difícil, le dije a un grupo de apoyo una noche, no es establecer los límites. Es aceptar que algunas relaciones no pueden sobrevivir a límites saludables, porque nunca se basaron en un afecto genuino en primer lugar. Abril trajo el 22º cumpleaños de Sofía, un hito que marqué en privado con una tarjeta enviada a la dirección de su residencia de estudiantes. Dentro, había escrito un simple mensaje: deseándote alegría y sabiduría mientras continúas convirtiéndote en la mujer que estás destinada a ser. Con amor, abuela Margarita. Me respondió con un breve agradecimiento por texto, y me sentí agradecida incluso por ese pequeño reconocimiento. Estábamos construyendo algo nuevo, lenta y cuidadosamente, sin la distorsión de la presión financiera o las obligaciones familiares. Mayo trajo anuncios de graduación,
que recibí por correo como cualquier pariente lejano o amigo de la familia. La tarjeta formal no pedía regalos. No mencionaba detalles de la celebración. Simplemente me informaba de que Sofía se graduaría cum laude con un título en ciencias ambientales. Me sentí orgullosa de su logro y en paz con mi papel en él. Había contribuido a su educación significativamente durante muchos años. El hecho de no haber pagado su último año no disminuía la base que había ayudado a proporcionar, y su éxito demostraba que los jóvenes sí podían resolver sus propios problemas cuando no se les enseñaba a esperar que otros se ocuparan de sus responsabilidades. Junio trajo el primer aniversario de mi transformación financiera, y lo marqué en silencio revisando los cambios en mi vida. Mejores relaciones con personas que me valoraban como persona, mayor seguridad financiera, nuevos intereses y habilidades que había desarrollado cuando no estaba constantemente gestionando las crisis de otras personas, un sentido de autoestima que no dependía de la aprobación o gratitud de los demás, y lo más importante, había aprendido la diferencia entre apoyar a las personas que amas y consentir su negativa a crecer. El amor verdadero a veces requiere decepción. El apoyo real a veces significa dar un paso atrás y permitir que otros desarrollen sus propias capacidades. Julio trajo una llamada sorpresa de Marcos. Su voz era diferente de alguna manera, menos prepotente y más reflexiva de lo que la había oído en años. Mamá, he estado pensando mucho en los últimos años, sobre cómo cambió nuestra relación y por qué. Esperé, curiosa por ver a dónde podría llevar esta conversación. Quiero que sepas que ahora entiendo por qué hiciste los cambios que hiciste. Tuve que perder tu apoyo para darme cuenta de cuánto había estado dependiendo de él, y lo injusto que era eso para ti. La admisión fue más de lo que esperaba, más honesta de lo que la dinámica de nuestra familia había fomentado en el pasado. He estado yendo a terapia, continuó. Trabajando para entender por qué me sentía con derecho a tu dinero, por qué me enfadé tanto cuando empezaste a decir que no. Es complicado, pero parte de ello fue que nunca aprendí a verte como una persona separada con tus propias necesidades y limitaciones. Hablamos durante más de una hora, una conversación real por primera vez en años. No pidió dinero ni favores, no intentó manipularme para que reanudara mis viejos patrones. En cambio, en mí, compartió su creciente comprensión de cómo las relaciones familiares deberían ser equilibradas y mutuas, en lugar de unilaterales. No fue una curación completa, pero fue un comienzo, una base para algo más saludable de lo que habíamos tenido antes. Agosto se acercaba con la noticia de que Sofía había encontrado su primer trabajo después de la graduación en una consultora medioambiental en Oporto. Se mudaba al país vecino, comenzando su vida adulta en una ciudad donde no conocía a nadie, construyendo su independencia de maneras que me recordaban a mi propia transformación reciente. Intercambiamos algunos correos electrónicos sobre su mudanza, una correspondencia cuidadosamente amistosa que se sentía genuina en su falta de connotaciones financieras. Estaba emocionada con su trabajo, nerviosa por la distancia de la familia, optimista sobre el futuro que estaba creando para sí misma. En su último correo electrónico antes de la mudanza, escribió algo que me conmovió profundamente. Gracias por enseñarme que el amor no se trata de lo que la gente puede hacer por ti. Me costó un tiempo entender esa lección, pero creo que finalmente lo estoy consiguiendo. Septiembre trajo el tipo de claridad que llega con el tiempo y la distancia. Ahora podía ver que el incidente de la boda, el uniforme, la risa, la humillación, había sido el catalizador de cambios que debían ocurrir de todos modos. La crueldad había sido real, pero también había sido reveladora, mostrándome verdades sobre mis relaciones familiares que de otro modo nunca habría reconocido. No estaba agradecida por la humillación, pero sí por el autoconocimiento que me había obligado a adquirir. A veces, los peores momentos de la vida se convierten en las puertas de entrada a sus mejores transformaciones. Octubre trajo mi primer viaje a Italia, el viaje que había estado planeando y para el que había estado ahorrando durante mi año de establecimiento de límites.
Roma, Florencia, Venecia, ciudades que había estudiado en los libros de historia del arte, pero que nunca imaginé que experimentaría en persona. Caminando por la Galería Uffizi, de pie ante el nacimiento de Venus de Botticelli, sentí una profunda sensación de plenitud. Aquí estaba yo, una mujer de 71 años de Madrid, experimentando uno de los mayores tesoros artísticos del mundo, no porque alguien más hubiera financiado el viaje o aprobado mis sueños, sino porque me había valorado lo suficiente como para hacerlo realidad. Los otros viajeros de mi grupo eran en su mayoría parejas o amigos, pero me sentí cómoda con mi estatus de soltera. Había aprendido durante el último año que estar sola no era lo mismo que sentirse sola, y que mi propia compañía podía ser tanto pacífica como estimulante, cuando no estaba constantemente preocupada por gestionar las emociones o expectativas de otras personas. En un pequeño café de Florencia, con jet lag pero exultante, escribí postales a las personas que habían apoyado mi transformación. Rosa, Jennifer de la clase de cerámica, el abogado Pardo, las mujeres de mi grupo de apoyo contra el abuso financiero, personas que habían visto mi valor cuando yo misma lo había olvidado, que habían alentado mis límites cuando mi familia los había criticado. A Sofía le envié una postal del David de Miguel Ángel con un simple mensaje: pensando en ti mientras empiezas tu nueva vida en Oporto. Algunas de las cosas más bellas del mundo se crearon a través de la lucha y la paciencia. Con amor, abuela Margarita. Noviembre trajo de nuevo la Nochebuena, y esta vez organicé la reunión en mi propio apartamento. Rosa me ayudó a cocinar, y dimos la bienvenida a la misma colección de vecinos desparejados que se habían convertido en mi familia elegida durante los últimos 2 años. Durante nuestro brindis informal, me encontré reflexionando sobre la extraña matemática de la gratitud. 2 años antes, tenía más dinero en mi cuenta bancaria, pero menos seguridad en mi corazón. Tenía más proximidad con mi familia biológica, pero menos conexión auténtica. Tenía menos límites, pero más estrés. Menos respeto por mí misma, pero más gente dispuesta a aprovecharse de mi generosidad. Las concesiones habían valido la pena. Cada conversación difícil, cada momento de soledad, cada duda sobre si estaba siendo demasiado dura o demasiado egoísta, todo había valido la pena por la paz que ahora llevaba en mi pecho como una llama constante. Diciembre se acercaba con su promesa de Navidad, y me encontré esperando genuinamente las fiestas en lugar de temer sus presiones emocionales y financieras. Mis regalos fueron modestos pero medidos, centrados en personas que apreciaban mi presencia en lugar de mis presentes. En Nochebuena, recibí un paquete de Oporto. Dentro había un pequeño cuenco de cerámica, claramente hecho a mano, con una nota de Sofía. He estado yendo a clases de alfarería aquí. Esto me hizo pensar en ti y en tu arte. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para descubrir nuevas partes de uno mismo. Con amor y respeto, Sofía. El cuenco era imperfecto de la manera en que lo son las cosas hechas a mano, con paredes ligeramente desiguales y un esmalte que variaba en grosor. También era hermoso en su honestidad, en su voluntad de ser él mismo sin disculpas. Lo coloqué en el alféizar de la ventana de mi cocina, donde la luz de la mañana lo tocaría cada día, un recordatorio de la nieta que había ayudado a criar y de la mujer en la que se estaba convirtiendo por sus propios méritos. A medida que el año llegaba a su fin, me encontré pensando en la naturaleza de la transformación. Cómo rara vez ocurre de una vez, sino en pequeñas decisiones diarias de valorarte lo suficiente como para establecer límites, de priorizar tu propio bienestar junto con el de los demás, de reconocer que las relaciones sanas requieren respeto mutuo en lugar de un sacrificio unilateral. La mujer que había temblado sosteniendo aquella bolsa de plástico en la boda de Sofía se sentía como alguien que había conocido hace mucho tiempo, en lugar de quien había sido apenas 18 meses antes. Aquella mujer había estado tan hambrienta de aceptación que había confundido ser necesitada con ser amada. Había medido su valor en euros dados en lugar de respeto recibido. Esta mujer,
en la que me había convertido. Entendía que el amor sin límites se convierte en permisividad, que el sacrificio sin reciprocidad se convierte en martirio, y que las relaciones familiares que no pueden sobrevivir a la honestidad no eran relaciones auténticas para empezar. En Nochevieja, Rosa y yo nos sentamos en mi pequeño balcón a pesar del frío, envueltas en mantas y compartiendo una botella de vino mientras veíamos los fuegos artificiales florecer sobre Madrid. La ciudad se extendía ante nosotras, llena de gente haciendo propósitos y promesas que podrían cumplir o no. ¿Algún deseo para el nuevo año?, preguntó Rosa mientras los últimos fuegos artificiales se desvanecían en el cielo oscuro. Lo pensé detenidamente. ¿Qué quería que no tuviera ya? ¿Más tiempo con gente que me valoraba? Lo tenía. ¿Seguridad financiera? La había conseguido a través de un cuidadoso establecimiento de límites. ¿Paz con mis decisiones? Ese había sido el mayor regalo de todo este difícil viaje. Claridad continuada. Dije finalmente. La sabiduría para seguir eligiendo mi propio bienestar por encima de la comodidad de los demás. La fuerza para mantener límites saludables incluso cuando decepcionan a la gente que quiero. Rosa asintió pensativa. ¿Sabes lo que he aprendido al ver tu transformación? A veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a consentir la negativa de alguien a crecer. Le diste un regalo a Sofía y a Marcos cuando dejaste de resolver sus problemas por ellos, aunque no pudieran verlo en ese momento. Mientras recogíamos nuestras copas vacías y nos preparábamos para entrar, vi mi reflejo en la puerta corredera. Una mujer de 72 años con el pelo plateado y arrugas de reír, con un abrigo cálido que se había comprado para sí misma sin consultar la opinión de nadie sobre el gasto. Sus ojos eran claros y pacíficos. Su postura era recta y segura. Parecía alguien que conocía su propio valor y no tenía miedo de reclamar el espacio que merecía en el mundo. Parecía alguien de quien estaba orgullosa de ser. De pie allí, en el frío aire de Madrid, rodeada de las luces de la ciudad que había llamado hogar durante más de 4 décadas, sentí una profunda sensación de plenitud. No del tipo que llega al final de una historia, sino del tipo que llega cuando finalmente empiezas a vivir auténticamente. El incidente del uniforme en la boda de Sofía había tenido la intención de ser una humillación, un cruel recordatorio de lo que ellos veían como mi lugar en la jerarquía familiar. En cambio, se había convertido en el momento en que dejé de aceptar un lugar que menoscababa mi dignidad y mi valor. A veces, los regalos más crueles resultan ser los más transformadores. A veces, las personas que más nos hieren nos enseñan las lecciones más importantes sobre lo que aceptaremos y no aceptaremos en nuestras vidas. A veces, perder relaciones que se basaban en transacciones financieras despeja el espacio para relaciones basadas en el afecto genuino y el respeto mutuo. Y a veces, a los 72 años, descubres que nunca es tarde para dejar de ser quien los demás esperan que seas y empezar a ser quien realmente eres. Si hay algo que quiero que os llevéis de mi historia, es esto. Vuestro valor no se mide por lo que podéis proporcionar a los demás. Vuestro valor no está determinado por vuestra disposición a sacrificar vuestra seguridad por la comodidad de otra persona. Merecéis relaciones que aprecien vuestra presencia, no solo vuestros presentes. Me costó 7 décadas aprender estas lecciones, pero han hecho que los años desde entonces sean más ricos y auténticos que todos los años anteriores. La mujer a la que le entregaron ese uniforme de limpieza y eligió verlo como un mensaje sobre su valía, ha sido reemplazada por una mujer que sabe que su valor no está en debate. ¿Alguna vez os habéis encontrado en una relación en la que vuestro valor se medía por lo que podíais proporcionar en lugar de por quiénes erais como personas? ¿Alguna vez habéis tenido que elegir entre la seguridad financiera y la aprobación familiar? Me encantaría leer vuestras historias en los comentarios de abajo. A veces, la curación más poderosa proviene de saber que no estamos solos en nuestras luchas, que otros han recorrido caminos similares y han encontrado su camino hacia límites más saludables
y un mayor respeto por sí mismos. Si esta historia ha resonado con vosotros, por favor, dadle a me gusta a este vídeo y suscribíos para ayudar a que estos mensajes lleguen a otros que podrían necesitar escucharlos. A veces, una sola historia puede ser el catalizador que alguien necesita para comenzar su propia transformación, para empezar a valorarse lo suficiente como para exigir el respeto que merece. Gracias por escuchar mi viaje desde la humillación hasta la liberación, de ser utilizada a ser valorada, del sacrificio sin límites al amor con respeto propio. La mujer que soy hoy está agradecida a la mujer que fui entonces por decir finalmente, basta, incluso cuando fue lo más difícil que había hecho en su vida.